Hola y bienvenidos a Muchas Realidades. Hoy traemos al planeta Neptuno y vamos a hablar en clave de astrología mundial, igual que lo hemos hecho con Plutón y con Urano. Si nos vamos al artículo escrito en el Reflejo de los Astros, que todavía no está acabado, pero ya podemos ir adelantando, buscamos aquí en páginas y tenemos aquí Neptuno en los signos. Bueno, en el caso del tránsito de Neptuno por los signos, este planeta no trabaja como Urano, que trae nuevas ideas, o Plutón, que remueve y saca a la superficie lo oculto, ¿no? Para entenderlo de alguna forma, Plutón sería como el viento huracanado que tira las ramas secas, ¿no? Las ramas que ya no estaban muriendo, pues las ayuda a eliminar lo que no vale, ¿no? Por eso esto es bastante evidente, el trabajo de Plutón. Y el trabajo de Urano también, porque trabaja más a nivel mental de las ideas, que en un momento dado pues empiezan a ser importantes en la sociedad. Ya sabemos que ahora, por ejemplo, está en estos momentos, a finales ya podríamos decir, del año 2019, tenemos a Urano transitando por Tauro y está trayendo todo este nuevo pensamiento, dando importancia a todas las ideas que tienen relación con Tauro, es decir, con la naturaleza y con el medio ambiente, la ecología, las fuentes de energía, etcétera. Pero hoy vamos a hablar, como decimos, de Neptuno, porque Neptuno es un planeta bastante más desconocido para nosotros. Trabaja a un nivel más sutil. Sus efectos son más difíciles de ver, ya que lo que cambia es el subconsciente, el inconsciente colectivo que llamamos. Relacionamos a Neptuno con el agua. Neptuno se le conoce como el dios de los océanos, de las profundidades marinas, y todo tiene su relación. ¿Por qué lo relacionamos con el agua? Pues porque en cierta forma sus efectos se transmiten igual, influyendo por igual y por todas partes al objeto que envuelve, como el agua, con la temperatura, con la presión que le ejerce por todos sus lados, un movimiento de vaivén armónico. Es una transmisión parecido al medio acuático, como decimos. Es más lenta y más espesa que la del aire. El aire es muy rápido. Y el Urano, por ejemplo, tiene mucho más que ver con el aire que Neptuno. Neptuno es medio más acuático. Pero resulta ser más trascendente al final y duradero. En este caso, como decimos, el que se ve transformado es el terreno de las sensaciones colectivas, los sentimientos, los pensamientos subyacentes que van de serie en el momento de la población, ¿no? Como en un coche, aquí viene de serie ya, ¿no? Es un poquito lo que se lleva en ese momento. Pues Neptuno es eso también. La masa social comienza a pensar de una forma inconsciente, de una determinada forma, se empieza a tener una sensación colectiva, pero no sabemos por qué, ¿no? El efecto a lo largo de los años venideros será muy importante, ya que este sentimiento colectivo dará pie a futuros cambios sociales, históricos, que sin este trabajo impregnador de Neptuno no sería posible. El subconsciente parece influir sobre el consciente. Después de que Neptuno haya hecho su trabajo, la masa social ya estará preparada para en un futuro entender los nuevos cambios.
Pero el cambio físico en el mundo real, el que vemos con claridad en nuestra realidad, será años después incluso de que Neptuno haya abandonado el signo en el que está. De esa forma trabaja Neptuno, de esa forma tan sutil que deja su huella, pero no es momentáneo. Es decir, sí es momentáneo, pero no llega a nosotros de forma momentánea. Nosotros lo vamos a ver posteriormente. Curiosamente, lo que suele ocurrir en los momentos del tránsito, los años en que Neptuno está en ese signo, a nivel social, es que el planeta parece generar una gran confusión en el ámbito relacionado con el signo concreto en el que se encuentre. Es como si una niebla espesa se posara sobre el colectivo. Todo se impregna de ella. Las características del signo se ven difusas, borrosas, desordenadas. Las creencias antiguas se desvanecen, los dogmas se deshacen y los valores se ven cuestionados. Se produce un descrédito de todo lo relacionado con el signo zodiacal anfitrión. Esto genera preguntas, dudas existenciales, sentimientos encontrados y una búsqueda de la verdad. También, cómo no, engaños y tendencia a escapar de la realidad que nos duele, buscando medios alternativos a los tradicionales. En definitiva, Neptuno es una pregunta en el aire, que nadie parece saber, pero a pocos les importa. Es una pregunta que surge a modo existencial y filosófico. ¿Por qué funcionamos como funcionamos? ¿Cuál es su sentido? ¿Deberíamos seguir haciendo lo mismo que hacemos si no le vemos ningún sentido? Son reflexiones vagas, bastante amorfas y muy difíciles para la mente lógica, pero que en un futuro esta aparente vana reflexión nos posibilitará entrar en un nuevo mundo que nos traerá algunas respuestas y más preguntas. El ser humano, como no, siempre intentando responder preguntas que van surgiendo. Y a medida que vamos resolviendo algunas o creyendo que las resolvemos, nos van surgiendo otras preguntas. Aquí en la pantalla podemos ver un gráfico de Neptuno, es esta línea, que va pasando por los diferentes signos del zodiaco. Neptuno tarda mucho tiempo en recorrer todo el círculo zodiacal, unos 14 o 15 años en recorrer cada signo. Por lo tanto, tiene bastante tiempo para ir trabajando en ese ámbito, ¿no? Si vamos, por ejemplo, hacia atrás en el tiempo, vemos cómo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como sobre el año 29, más o menos, comienza a entrar Neptuno, va pasando de Leo a Virgo. Y está allí hasta el año 42. Para hacernos una idea un poco de qué efectos crea, si sabemos un poco las características del signo de Virgo, un signo en el que se valora mucho lo intelectual, pero el esfuerzo del trabajo para crear riqueza. La riqueza se crea a través del trabajo en Virgo, el trabajo meticuloso y constante, ¿no? En el pasado existía la percepción de que el trabajo y el esfuerzo organizado traían la abundancia. Esta creencia es típica del pensamiento de Virgo, como decimos, pero ahora esta percepción se desvanece.
Esto estamos hablando de las décadas más o menos de los 30. Por mucho que te esfuerces, pasarás hambre y penurias. La década de los 30 se caracterizó por una fuerte recesión económica, como ya sabemos. A partir del crash del año 29, de 1929, empieza a haber una escasez muy grande, ¿no? Que ya hemos relacionado en otros vídeos con esa cuadratura de Urano-Plutón. Pero también ese sentimiento de escasez, de pérdida de fe en que el trabajo te va a traer sus frutos, es debido también a Neptuno, que Neptuno estuvo allí en Virgo haciendo este trabajo. También, por supuesto, en el ámbito de la salud, porque una cosa trae la otra. Cuando hay escasez, no solo de alimentos, sino de medicación, de posibilidad de tener una vida saludable, pues evidentemente en este momento también se vio muy deteriorado por enfermedades y epidemias. Vamos a ver otro ejemplo. Hoy no vamos a ver todos, evidentemente, porque quiero que el vídeo sea más o menos corto, pero si por ejemplo vamos a Neptuno en Escorpio, Neptuno pasó aquí a Escorpio sobre los años 57-58, del 57 al 71 más concretamente. Se produce en estos años el Concilio Vaticano II, se reforma profundamente el mundo católico, la Iglesia se ve obligada a reinterpretar los dogmas de fe. Se populariza el ocultismo, la astrología, los ovnis, la magia, el interés por los grandes misterios, ¿no? Eso que está oculto, que representa mucho a Escorpio. Se ve un cierto mare magnum de cosas ahí entre el ocultismo y la magia, ¿no? También, como no, los tabús, porque Escorpio representa a eso que está oculto, a los tabús. Entre ellos los sexuales, que parecían que pertenecían a la anterior época, también se traspasan esos tabús. Las novelas, las revistas, el cine erótico transforman la sexualidad y esta adquiere una nueva perspectiva. Quizás también, eso no lo pone aquí, pero yo diría también que la experimentación con las drogas, nuevas drogas que se empiezan a utilizar en esos años, luego posteriormente seguiría, pero quizás tenga que ver también con ese Escorpio ahí, con ese Neptuno en Escorpio. Y para acabar, pues vamos a ver a Neptuno en Piscis, porque es el que nos interesa ahora, porque están Neptunos en Piscis, ¿no? Entró en el año 2011, empezó a entrar, y ya definitivamente en el año 2012. Y estará ahí pues más o menos hasta el año 2025. Neptuno en Piscis transforma de forma lenta pero trascendental el ámbito espiritual y religioso, porque Piscis tiene mucho que ver con este sentimiento religioso. También se produce un auge del misticismo, el ocultismo, lo paranormal, todo aquello que está más allá de esta realidad que nosotros podemos ver, ¿no? En estos años hay mucha confusión en temas teológicos, aumenta el número de ateos debido a las preguntas existenciales no resueltas. Las religiones tradicionales se ven duramente castigadas por la opinión pública, debido a escándalos, a planteamientos que la gente comienza a hacerse nuevas preguntas, ¿no? Algunos lo identifican con una falta de fe,
y otros con un paso intermedio en un despertar de la conciencia. Para despertar tenemos que comenzar a hacernos preguntas. Si no creemos que haya que hacerse preguntas, nunca vamos a evolucionar, ¿no? También, entre tanto, surgen colectivos religiosos que se radicalizan, ¿no? Religiones también que ya existían, pero colectivos que son más radicales, ¿no? También en el terreno del arte, relacionado con el signo de Piscis, por supuesto, y la música también, se percibe una pérdida de rumbo. Creo que muchos de vosotros también lo estáis notando, ¿no? En la pérdida de rumbo en el arte, en la música, un descrédito y una desmotivación. Parece que todo es lo mismo, que ya está todo hecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho ya está todo hecho en el arte? Ya es muy difícil innovar, ser un poco original, y no digamos ya en la música, ¿no? Este es el caso de la anterior estancia de Neptuno, por ejemplo. Aquí ya podemos empezar a hablar de otras estancias de Neptuno en Piscis, como fue sobre mediados del siglo XIX. Estuvo Neptuno en Piscis del año 1848 al año 1862. ¿Qué ocurrió más o menos sobre esta época? Pues en el ámbito artístico se encontraba como ahora, ¿no? También estancado. Si nos vamos a la pintura, por ejemplo, en ese momento se ve cuestionado lo que era la pintura, porque ese aspecto práctico que tenía, que era el de retratar a personas, a paisajes, de una forma estético, ¿no? Para el recuerdo de esa persona, o etcétera, pues se ve un poco como cuestionado, porque si ya empezaba la fotografía, estaba ya inventada y ya empezaba a funcionar, la gente con poder adquisitivo ya tenía dinero para poder hacer fotografía, entonces ya no tenía tanto sentido como hasta ese momento el hacerte un retrato. Es simplemente un ejemplo, pero es para que veáis un poco la importancia, ¿no? de esto. Entonces, como ya está la fotografía en marcha, hay gente que empieza a preguntarse: ¿y para qué vamos a contratar a un pintor para que me retrate? Si me va a hacer un fotógrafo un retrato mejor y más real, ¿no? Pues estas cosas comienzan ahí a preguntarse, ¿no? Y con la pintura, pues ¿qué ocurre? Pues que en este momento, debido a esta reflexión que se lleva durante estos años, cuando ya Neptuno pasa otra vez a Aries, es cuando empieza ya el impresionismo, el estilo impresionista, que es una ruptura con lo anterior. Bueno, pues ya vamos a dejar de pintar en un estilo realista, intentar copiar, ¿no?, la realidad como si fuera una foto, porque eso ya hay una máquina que lo hace, no es necesario, y ahora vamos a reinventar otras formas de pintar, y surge el impresionismo. Los pintores ya no buscan pintar la realidad tal y como es, sino, como la palabra misma lo dice, impresionar, ¿no? Dar una visión distinta y personal de lo que están viendo. Este ejemplo nos hace, por ejemplo, preguntarnos si esto se volverá a repetir en la actualidad, porque estamos viviendo el mismo ciclo. Porque hoy en día las nuevas tecnologías, el diseño digital por ordenador, los programas informáticos que nos hacen diseños en 3D, incluso las impresoras en 3D, todo esto, hoy en día, por ejemplo, las películas ya se ven totalmente inundadas de efectos de 3D, que son súper realistas,
etcétera. Todo eso ya no se hace por medios manuales, son todos medios informáticos y digitales. Entonces, quizás este tránsito de Neptuno por Piscis, que acaba en el año 25, desemboque finalmente en un punto de inflexión también en el arte, una transformación del concepto mismo del arte. Pero como digo, esto tendremos que esperar hasta que Neptuno ya pase al siguiente signo, que será Aries. Allá por el 2025 podemos empezar a ver los efectos reales aquí mismo. Porque hasta ahora, como hemos dicho antes, son solo sensaciones, son cosas que todavía no tienen una forma muy definida. Y dejamos aquí el vídeo, es una introducción de Neptuno en los signos. Muchas gracias y hasta otra.